14 de diciembre de 2023, Hospital St. Mary's, Boston. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras caminaba por el pasillo estéril, aferrándome a un pequeño ramo de margaritas, las favoritas de mi abuela. Llevaba 3 días en la UCI tras sufrir una caída, y yo le había prometido que la visitaría todas las tardes después del trabajo. Habitación 307. Eso es lo que me había escrito mi madre en un mensaje. Pero los hospitales son laberintos, ¿no? Pasillos interminables que parecen todos iguales. Paredes blancas, puertas idénticas, el olor a desinfectante mezclado con algo más profundo. Miedo, esperanza, dolor, todo mezclado. Empujé la puerta de lo que creía que era una habitación. F tenía 7 años y entró. Pero la mujer que yacía en esa cama no era mi abuela. Era más joven, tal vez de unos 50 años. Tenía el pelo rubio, ahora enmarañado contra la almohada. La piel pálida, casi translúcida bajo las duras luces del hospital. Tubos salían de sus brazos. Un respirador respiraba por ella. El silbido rítmico y el clic eran los únicos sonidos en la habitación. Y la habitación en sí. Dios, la habitación estaba vacía. No había flores en el alféizar de la ventana. No había tarjetas de recuperación pegadas a la pared. No había fotografías. No había familiares preocupados, velando en la incómoda silla junto a su cama. Solo máquinas, solo silencio, solo ella. Me quedé paralizada en la puerta, con la mano aún en el pomo. Era evidente que me había equivocado de habitación. Debía marcharme. Debía disculparme con nadie en particular y salir en silencio. Pero algo me clavó los pies en ese lugar. Quizá fue la forma en que su mano descansaba sobre la sábana blanca, con los dedos ligeramente curvados, pegados con esparadrapo al dorso de la mano. Tan completamente, tan absolutamente sola. Antes de que hagas clic, tengo que contarte lo que pasó después. Cambió todo lo que creía saber sobre el destino. La soledad y por qué conocemos a las personas que conocemos. Me encontré caminando hacia su cama en lugar de alejarme de ella. Dejé las margaritas en la mesita junto a ella, flores destinadas a mi abuela, que ahora hacían compañía a una desconocida, y me senté en esa silla vacía. La parte racional de mi cerebro me gritaba: David, ¿qué estás haciendo? Esto no es asunto tuyo. Esta no es tu habitación. Vete. Pero no podía quedarme conmigo mismo. Esto se vuelve increíble. La miré a la cara. Tranquila, pero no como se ven tranquilas las personas que duermen. Esto era diferente. Esto era ausencia. Como si se hubiera ido a algún lugar lejano y solo hubiera dejado atrás su cuerpo. Y entonces, no sé por qué, empecé a cantar. Eres mi sol, mi único sol. Mi voz se quebró. No soy cantante. Nunca lo he sido. Pero mi abuela solía cantarme esa canción cuando estaba enfermo de niño. Cuando tenía pesadillas, cuando el mundo me parecía demasiado grande y aterrador. Era lo único que se me ocurría hacer. Canté toda la canción, todas las estrofas, a una mujer cuyo nombre desconocía, en una habitación en la que no debía estar. Cuando terminé, el único sonido era el del ventilador. Silbido, clic, silbido, clic. Me levanté, sintiéndome tonto. ¿En qué estaba pensando? Cogí mi abrigo y me di la vuelta para marcharme. Disculpe. Una enfermera estaba en la puerta, una mujer joven con ojos amables y cabello oscuro, recogido en una cola de caballo. Parecía confundida, pero no enfadada. Lo siento, balbucé. Me he equivocado de habitación. Estaba buscando a mi abuela. Pensaba que esta era la 307. Ella terminó la frase por mí. Esa es la de al lado. Esta es la 305, ¿verdad? Lo siento mucho. Solo voy a... ¿Estaba cantando?, me preguntó. Se me sonrojó la cara. Sí, no sé por qué. Es que parecía tan sola. La expresión de la enfermera se suavizó. Miró a la mujer en la cama y luego volvió a mirarme. «Estás sola», dijo en voz baja. «Se llama Margaret Thompson. Lleva aquí 6 semanas. Ha sufrido un derrame cerebral grave. Está en coma desde que la trajeron». 6 semanas. Y nadie, confirmó la enfermera.
No hay contactos de emergencia en el expediente. No hemos encontrado a ningún familiar. No ha recibido visitas, ni una sola. Usted es la primera persona que se ha sentado con ella sin que le paguen por estar aquí. Algo se retorció en mi pecho. ¿Cómo es posible?, pregunté. ¿Cómo es posible que alguien no tenga a nadie? La enfermera se encogió de hombros con tristeza. Ocurre más a menudo de lo que crees. La gente se queda en el olvido, pierde el contacto con su familia, sobrevive a sus amigos y entonces ocurre algo como esto, dijo señalando la habitación vacía. Miré a Margaret, con la mano descansando sobre la sábana blanca. ¿Puedo quedarme un rato? La enfermera sonrió. Creo que a ella le gustaría. Si crees que sabes cómo va a terminar esto, créeme, no es así. Dale al botón de suscribirse porque lo que sucederá en las próximas semanas restaurará tu fe en las relaciones humanas. Te lo prometo. Esa noche fui a visitar a mi abuela. Habitación 307. Estaba sentada en la cama, dando órdenes a mi madre, con el color ya volviendo a sus mejillas. Se pondría bien, volvería a casa en unos días, pero no podía dejar de pensar en la mujer de la habitación de al lado. A la noche siguiente, volví al hospital, pero no fui a la habitación 307. Fui a la 305. Margaret estaba exactamente como la había dejado, en la misma posición, con las mismas máquinas respirando por ella, con el mismo vacío devastador. Me senté en la silla y volví a cantarle. Esto se convirtió en mi rutina. Todos los días después del trabajo, conducía hasta el Hospital St. Mary. Saludaba a las enfermeras en la estación. Al tercer día empezaron a reconocerme y me sentaba con Margaret. A veces cantaba himnos antiguos. Mi abuela me enseñó canciones de los Beatles, Simon and Garfunkel. Una vez incluso canté el cumpleaños feliz porque había descubierto en su historial que había cumplido 52 años. Mientras estaba en coma, con 52 años, nadie le había cantado. Otras veces, solo hablaba. Le contaba mi vida, mi trabajo como profesor de inglés en un instituto, mi ex mujer Sara, y cómo nuestro matrimonio se había desmoronado, no con una explosión dramática, sino con una lenta y silenciosa erosión de dos personas que dejaron de intentarlo. Le hablaba de mis dos hijos, Emma y Jake, a los que veía cada 2 fines de semana, pero que ahora me parecían unos desconocidos. Le hablé de la soledad, esa que se te mete en el pecho incluso cuando estás en una habitación llena de gente. Sé que probablemente no puedas oírme. Se lo dije una noche, unas 2 semanas después. Pero necesito que sepas algo, Margaret. Ya no estás sola. Aunque no lo sientas, aunque no sepas que estoy aquí, no estás sola. Las enfermeras empezaron a dejarme sola. Echaban un vistazo, sonreían y seguían adelante. Una de ellas, Carla, la que me había encontrado cantando por primera vez, me dijo que las constantes vitales de Margaret parecían más estables cuando yo estaba allí. El ritmo cardíaco era un poco más fuerte, la presión arterial un poco mejor. Quizás lo sabe, dijo Carla. Quizás de alguna manera sabe que ya no está sola. Quería creer eso. Llegó y pasó la Navidad. La pasé con mis hijos, pero visité a Margaret en Nochebuena. Llevé una pequeña guirnalda de luces y la colgué alrededor de su ventana. Le leí un villancico, entero, de una sola vez. Al final, mi voz estaba agotada. «Feliz Navidad, Margaret», le susurré antes de irme. En Nochevieja, estuve allí a medianoche. El hospital estaba en silencio. En algún lugar del pasillo, alguien veía la bola caer en la televisión. Podía oír vítores lejanos. Le cogí la mano a Margaret, algo que había empezado a hacer en la tercera semana. Su piel estaba caliente, viva, pero seguía sin moverse. No respondía. «Año nuevo, Margaret», le dije. «2024, quizá este sea tu año. Quizás sea cuando te despiertes y me digas que me calle y deje de cantar desafinada». Nada. Pero seguí acudiendo. «No te vayas. Lo que pasó después todavía no puedo explicarlo, y tampoco los médicos». El 4 de enero de 2024, 3 semanas después de haber entrado por primera vez en la habitación equivocada, le estaba leyendo a Margaret un libro de poesía, Mary Oliver, El día de verano. Acababa de llegar a la línea. «Dime qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida». Cuando lo sentí, un sonido,
una repentina y brusca inspiración. Su mano, sus dedos se movieron apenas, un ligero espasmo contra mi palma, pero lo sentí. Mi corazón se detuvo. Margaret. Me incliné hacia adelante y le apreté la mano con más fuerza. Margaret, ¿puedes oírme? Otro espasmo, esta vez más fuerte, y luego sus párpados se agitaron. Pulsé el botón de llamada con tanta fuerza que casi lo rompo. ¡Enfermera! ¡Enfermera! Carla irrumpió por la puerta, seguida de otras dos enfermeras y luego un médico. Se agolparon alrededor de la cama de Margaret, comprobando los monitores, iluminando sus ojos con linternas, llamándola por su nombre. Retrocedí, con la mano sobre la boca, observando. Y entonces, Dios, nunca lo olvidaré. Margaret abrió los ojos. Al principio solo una rendija, confundida, desenfocada, pero abierta. Las siguientes 48 horas fueron una vorágine de pruebas, médicos y especialistas que utilizaban palabras como notable y sin precedentes. Y no podemos explicarlo. La recuperación de Margaret fue lenta. Al final de esa semana, le quitaron el respirador. Podía respirar por sí misma. Sus ojos seguían los movimientos, respondía. Y el 10 de enero, 6 días después de despertarse, habló. Yo estaba sentado con ella, leyéndole el periódico en voz alta. Algo sobre una tormenta de nieve que se avecinaba cuando lo oí. Tú. Su voz era apenas un susurro, afectada por semanas de intubación, pero estaba ahí. Dejé caer el periódico. Margaret. Sus ojos encontraron los míos, ojos azules ahora claros, enfocados. Tú seguías cantando. Las lágrimas nublaron mi visión. ¿Podías oírme? Ella asintió, apenas. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Todo. Durante las siguientes semanas, a medida que Margaret se recuperaba, me contó su historia. Había estado sola durante mucho tiempo. Su marido, Robert, había fallecido en un accidente de coche hacía 20 años. Nunca habían tenido hijos. Su única hermana había fallecido de cáncer 5 años atrás. Había trabajado como bibliotecaria, un trabajo tranquilo con gente tranquila. Y cuando se jubiló, el silencio se hizo total. Simplemente desaparecí, me dijo una tarde. Estábamos en el jardín del hospital. Ahora iba en silla de ruedas. Enero, débil pero presente en nuestros rostros. Nadie llamó porque no había nadie a quien llamar y yo no pedí ayuda porque, ¿para qué? El derrame cerebral ocurrió en casa. Estuve sola durante 18 horas antes de que un vecino se diera cuenta de que los periódicos se acumulaban y llamara a la policía. Cuando me encontraron, no hizo falta que terminara la frase. Recuerdo la oscuridad, continuó. Estaba atrapada, no podía moverme, no podía hablar, no podía abrir los ojos, pero podía oír cosas amortiguadas, máquinas lejanas, voces, pero todas eran clínicas, médicas. Nadie me hablaba. Ella me miraba, y entonces, un día, oí cantar, un canto terriblemente desafinado. Me reí entre lágrimas. Oye, era lo más bonito que había oído nunca. Dijo que no era para las enfermeras, no era para un historial, era para mí. Alguien estaba sentado conmigo. Alguien se preocupaba. Me agarró la mano, me diste una razón para luchar. David, cada vez que volviste, cada vez que cantaste o leíste o simplemente hablaste, me empujabas hacia la luz. No sé por qué te quedaste, pero me salvaste la vida. Negué con la cabeza. No, Margaret, tú salvaste la mía y lo decía en serio. Quédate conmigo, porque aquí es donde la historia da un giro que nunca vi venir. Verás, había pasado los últimos 3 años como un sonámbulo, haciendo las cosas por inercia, dando clases en piloto automático, viendo a mis hijos, pero sin conectar realmente con ellos. Me había convencido a mí mismo de que no importaba, de que solo estaba allí ocupando espacio. Pero sentarme con Margaret, cuidar de alguien que no podía pedírmelo y no podía agradecérmelo, despertó algo en mí. Me recordó lo que se sentía al ser necesario, al importar, al amar sin esperar nada a cambio. Margaret pasó 2 meses en rehabilitación. La visité todos los días. Cuando mi exmujer me preguntó por qué pasaba tanto tiempo en el hospital con una desconocida,
No supe explicárselo de forma que tuviera sentido. Ya no es una desconocida. Fue todo lo que dije. Y no lo era. Margaret y yo hablábamos de todo. Libros, música, pérdidas, soledad, el terror silencioso de darte cuenta de que podrías morir y no dejar ninguna huella en el mundo. Tengo una hija, me dijo un día a finales de febrero. Era una novedad para mí. Se llama Rachel. Tiene 30 años. No hemos hablado en 7 años. ¿Qué pasó? El rostro de Margaret se ensombreció. La alejé después de la muerte de Robert. Estaba tan consumida por el dolor que no podía ver lo que le estaba haciendo. Ella lo intentó. Dios lo intentó. Pero yo seguí alejándola hasta que un día dejó de intentarlo. Y yo era demasiado orgullosa para pedir perdón. No es demasiado tarde, le dije. ¿Verdad, Margaret? Tú volviste de entre los muertos. Creo que puedes hacer una llamada. Tuve que intentarlo 3 veces. Las 2 primeras veces, Rachel no contestó. La tercera vez, sí. Salí de la habitación para darle privacidad a Margaret, pero podía oír su voz a través de la puerta, llorando, disculpándose, explicando. Cuando volví una hora más tarde, el rostro de Margaret era diferente, más luminoso. Va a venir, susurró Margaret. Mañana. Rachel vendrá mañana. Y así fue. Me encontré con Rachel en el pasillo del hospital. Era alta, rubia, como su madre, con los mismos ojos azules, nerviosa, cautelosa. Gracias, me dijo. Carla me ha contado lo que has hecho, que has estado aquí todos los días, que, no sé cómo decirlo, que querías a mi madre cuando yo no podía. No lo hice porque debiera, le dije. Lo hice porque lo necesitaba. Rachel y Margaret pasaron horas juntas ese día llorando, hablando, cogidas de la mano, reconstruyendo algo que había estado roto durante tanto tiempo. Cuando me fui esa noche, Rachel me abrazó. Habla de ti constantemente. Dice que eres su milagro. Es mío, le respondí. Llegó la primavera. Margaret salió del hospital a finales de marzo. Rachel la había invitado a vivir con su familia en Vermont y Margaret había aceptado. Antes de que se fuera, tomamos un café en el hospital. En la cafetería, con ese café horrible del que me había quejado tantas veces mientras ella estaba inconsciente. Nunca podré pagarte lo que me debes, dijo Margaret. No me debes nada, David. Ella dudó. ¿Qué pasará ahora con nosotros? Era la pregunta que había estado evitando. No lo sé, admití. Tú estarás en Vermont. Yo estoy aquí, pero me gustaría seguir formando parte de tu vida, si te parece bien. A mí también me gustaría. Nos despedimos con un abrazo. La vi subir al coche de Rachel, las vi alejarse y pensé que eso era el final de la historia. Me equivoqué. Margaret y yo hablábamos por teléfono cada pocos días, luego todos los días, luego varias veces al día. Nos enviábamos mensajes de texto, hacíamos videollamadas. Fui 2 veces a Vermont a visitarla. Algo estaba creciendo entre nosotros, algo que ninguno de los dos había esperado. En junio, Margaret volvió a Boston para una revisión médica. Se quedó conmigo en mi habitación de invitados. Se apresuró a aclararlo cuando se lo contó a Rachel. Pero la segunda noche de su visita, nos quedamos despiertas hasta las 3 a.m., hablando en mi porche sobre todo y nada, sobre segundas oportunidades y habitaciones equivocadas, y cómo a veces las mejores cosas de la vida provienen de nuestros mayores errores. Me estoy enamorando de ti, le dije. Así, sin más, sin planearlo. Simplemente salió. Margaret me miró bajo la tenue luz del porche. Me enamoré de ti cuando me cantaste en la oscuridad, respondió. Pero aún no tenía las palabras para decírtelo. Nos besamos y fue como despertar, como si todo el mundo hubiera estado en blanco y negro, y de repente apareciera el color. El 3 de octubre de 2024, 10 meses después de entrar en la habitación equivocada, Margaret y yo nos casamos. No en una iglesia, ni en una gran ceremonia, nos casamos en el jardín del hospital donde habíamos tenido tantas conversaciones durante su recuperación. El mismo lugar donde ella me dijo que le había salvado la vida y yo le dije que ella había salvado la mía. Solo estábamos nosotros, Rachel y su familia, mis hijos.
Carla y las otras enfermeras que habían cuidado de Margaret, mi abuela, que estaba sana y llena de vida. El capellán del hospital ofició la ceremonia. ¿Aceptas, David, tomar a Margaret como tu esposa? Había imaginado mi vida de muchas maneras diferentes, pero nunca así. Nunca con alguien a quien conocí mientras estaba inconsciente. Nunca con alguien a quien le canté antes de escuchar su voz. Sí, acepto. ¿Aceptas, Margaret, tomar a David como tu esposo? Sí, acepto. Cuando nos besamos, todos aplaudieron. Carla lloraba. Mi abuela estaba llorando. Demonios, yo estaba llorando. Rachel nos abrazó a los dos. Me devolviste a mi madre, me susurró, y ella me dio un padre. La gente nos pregunta todo el tiempo cómo sucedió. ¿Cómo se casa alguien con una persona que conoció en coma? Y Margaret siempre dice lo mismo. Él me amaba antes de conocerme, antes de que yo pudiera darle nada a cambio. Eso no es suerte, no es casualidad. Eso es lo que realmente es el amor. Ahora vivimos en una pequeña casa a las afueras de Boston. Margaret es voluntaria en la biblioteca. Yo sigo enseñando. Cenamos con la familia de Rachel una vez al mes. Mis hijos llaman a Margaret por su nombre de pila, pero se iluminan cuando ella está cerca. Todas las noches, antes de acostarme, le canto, no porque lo necesite para sobrevivir, sino porque nos recuerda a ambos que sobrevivimos. Que en el peor día en la habitación más oscura, cuando todo parecía perdido, nos encontramos el uno al otro. Si esta historia te ha emocionado, si te ha recordado que la conexión sigue existiendo en este mundo desconectado, hazme un favor, suscríbete a este canal. Comparte esta historia porque, en algún lugar, alguien necesita oír que nunca es demasiado tarde, que las habitaciones equivocadas te llevan a las personas adecuadas, que el amor te encuentra en los lugares más inesperados. Margaret siempre dice, entré en su habitación por accidente, pero ya no creo en los accidentes. Creo en las puertas abiertas y en el valor de atravesarlas, incluso cuando son las equivocadas. A veces parece el final, pero en realidad es solo el principio.